Equipo 4. Resurrección de gobiernos populistas en el mundo occidental. El populismo es la manipulación en las personas que no tienen grandes conocimientos políticos y que buscan la salvación en un caudillo. Gloria Álvarez. Dado que el populismo parece pertenecer en el tiempo y se emplea para caracterizar realidades aparentemente muy distintas, con muchas décadas de diferencia, habrá que decir en principio que el populismo no puede definirse como simple forma desviada o corrupta de democracia. Es decir, el tipo de régimen es en efecto una condición que nos ayuda a tener un mejor ámbito de entendimiento del fenómeno, indispensablemente para pensarlo o caracterizarlo. Antes bien, el tipo de régimen político permite identificar el tipo de populismo, sus desarrollos específicos, las condiciones sociopolíticas de su emergencia, sus dinámicas particulares, como son ideologías discursivas y prácticas, y algunos efectos que exporta para la vida pública en el seno de cualquier país cuya política es calificada como populista. Para ello hace uso de mecanismos discursivos que, dependiendo de la capacidad de ponerlos en acción, pueden aproximar a la semántica que algunas expresiones políticas toman en cuenta para considerarse como populistas. El populismo se caracteriza a través de apelar a los sentimientos y pasiones del elector, ya que moviliza el voto en masa de los grandes grupos sociales de una población. Deja de lado el racionalismo y propone medidas que, a pesar de encandilar a sus electores, son de dudoso cumplimiento. Aunque el populismo no va ligado necesariamente a ninguna ideología, sí que los encontramos con más frecuencia en América Latina o en países de corte socialista. Esto es así ya que el socialismo y comunismo llevan a cabo sus planteamientos en favor de la gente más humilde, y en todos los países suele ser la clase predominante. A pesar de lo anterior, otro caso muy claro de populismo se observa en el nazismo. Hay que decir que es muy difícil diferenciar populismo de lo que no lo es. El populismo es inherente a la democracia, aunque también se da en otro tipo de regímenes. El hecho de que los gobernantes dependan de la gente para llegar al poder favorece que los partidos y líderes mientan y realicen promesas irreales que se encuentran con numerosos impedimentos. Por eso es muy común encontrarnos, más que con regímenes populistas, con propuestas populistas. Las características del populismo se pueden resumir del siguiente modo. Líder carismático. Max Weber desarrolló los diferentes tipos de liderazgo existentes. Cuando un movimiento o partido populista lleva a cabo sus presentaciones, siempre lo hace a través de un líder, y este obviamente ejerce un liderazgo carismático. Este es caracterizado por la otorgación por parte de sus seguidores de facultades especiales y es el que sostiene la organización que lo rodea. Sin la existencia del líder, probablemente todo el movimiento populista crearía o se vería gravemente afectado. Apelaciones de la masa. El populismo abusa la exaltación y la movilización electoral del gran público. En ese intento de arrastrar a tantas personas, pueden caer en contradicciones en su mensaje. Van contra las élites establecidas. Su mensaje se llena de fuerza porque encuentran un rival a batir. Este rival son las élites que gobiernan el país y la configuración del sistema en general. La separación, como diría Carl Smith, amigo-enemigo, es clave para polarizar a las masas y conseguir su apoyo. Propuesta irreales. Es una de las características fundamentales de los movimientos populistas. Normalmente, las propuestas que más gustan a la gente son aquellas de imposible cumplimiento, pero estas se pueden enmascarar. El populismo de nuestros días no se entiende sin una referencia a las transformaciones sociales y políticas que han caracterizado nuestro presente. La crisis de la democracia representativa y las instituciones de mediación política, la irrupción de los social media, las alteraciones en la composición de clase de la comunidad política y el vaciamiento de la soberanía de algunos estados-nación. Con semejante trasfondo, una cuestión central que no podemos perder de vista.
El discurso del fin de la historia o fin de las ideologías ha llegado a su fin. Durante las últimas décadas, a través del proceso de globalización, hemos asistido a la progresiva asimilación entre los dos polos del eje izquierda-derecha, hasta el punto de que ambos bloques ideológicos han perdido su contenido político y social para asumir el encargo de una gestión supuestamente neutra, tomando como guía los mandatos de modernización y eficacia. En nuestros días, sin embargo, se habría renovado la polarización política, solo que en otros términos cuyo enfoque y alcance merece un estudio profundo: el pueblo contra las élites. Esta reaparición de la idea de un pueblo virtuoso frente a una élite corrupta protagoniza los movimientos sociales que surgen en respuesta a las consecuencias más fatales de la última crisis económica: precarización laboral, desaparición de expectativas de progreso personal y social, privatización de servicios públicos, primacía del pago de la deuda sobre otras funciones del Estado, etc. Es en ese punto donde populismo empieza a decirnos algo, sin duda todavía oscuro y confuso, sobre la forma que adopta la lucha de clases en el siglo XXI. Populismo en México. En México, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO es un caso de un gobierno populista. La visión de la política del presidente López Obrador ha sido necesaria a lo largo de su trayectoria política, caracterizada por la lucha entre el pueblo y la mafia del poder, los fifís, conservadores, neoporfiristas. Llegó al poder con el respaldo de 53% del voto efectivo, impulsado por las expectativas insatisfechas y los agravios acumulados por la sociedad mexicana desde los años 80 del siglo XX, y en particular por la gestión de Peña Nieto, que elevó la corrupción política hasta niveles inéditos en la democracia electoral del país. Asumiendo el mandato que le dieron las urnas, López Obrador ha desplegado todos los recursos a su alcance para materializar el renacimiento de México, también llamada la Cuarta Transformación, que prometió a los votantes. A reserva de encontrar espacio para aportar evidencia de este soporte a este diagnóstico rápido, puede decirse que, cumpliéndose la mitad de su periodo constitucional, el presidente se ha mantenido fiel a su estilo personalista y redentor, desplegando cotidianamente una visión populista de la realidad. Ha conseguido concentrar un poder que prevalece por encima del Congreso, que se hace valer en la Suprema Corte, amenaza a los órganos constitucionales autónomos, desmonta el incipiente desarrollo de una administración pública profesional, descalifica a la prensa crítica, a la sociedad civil, a periodistas y a políticos opositores y consolida una creencia: si las instituciones y la ley no favorece abiertamente a la ambición presidencial, serán combatidas si la contradicen. El futuro del populismo. El populismo es una excelente manera de acceder al poder, que nada tiene que ver con los partidos de derecha o de izquierda, sino con el aprovechar las ganas de venganza que tiene un pueblo contra la élite egoísta. El populismo vive de solucionar, pero también de canalizar el enojo y la sed de venganza. Un estudio de la Universidad de Pekín en el 2017 asegura que la emoción que más fácil se propaga es la ira, y lo afirma el mismo Andrew King en el libro El Internet no es la respuesta. Motivos para el enojo le han dado de sobra al pueblo por todo el mundo, y los populismos han sabido aprovechar estos. Quien aprovecha los errores no puede ser blanco de críticas. El futuro de estos movimientos o tendencias políticas depende de dos cosas: que la élite siga evidenciando las diferencias con el pueblo bueno y también que existan motivos que alimenten el enojo social. La percepción del populismo está en mantener a la pobreza y a las necesidades con mejoras ligeras, mientras que los gobiernos son los que siguen culpando al pasado de su triste presente. Tendrán razón o no, pero ni todo el gobierno llamado populista lo es por sí solo, ni todo populismo se postergará en el poder por defecto. Dependerá de tener una posición capaz de articular un discurso alternativo para que en la mayoría de los casos haya mea culpa. De no haber mea culpa de los predecesores, el populismo tiene en ese silencio años de alimento para vivir en el poder.